importancia de manejar los tiempos en las evaluaciones, que cuando ustedes entren a una evaluación tengan el tiempo, hay unas actividades que duran 1 hora, otras duran 4 horas, 2 horas, depende de cada espacio académico y depende del docente, del espacio que están desarrollando. Pero es muy importante eso, porque de pronto dicen, estoy en mi hora de almuerzo, lo voy a hacer en mi computador de mi trabajo, pero si alguien los llama y los interrumpe, ahí se fue el intento. En este ustedes están aprendiendo y conociendo la plataforma y conociendo el aula virtual, pero más adelante o con cualquier otro docente, esto no va a pasar. ¿De que, profe, que me la active otra vez? No, porque ya se supone que ustedes conocen lo que puede pasar. Imagínense en esto en una evaluación en línea que vale el 50% de su nota. Grave. Entonces, de aquí en adelante no les puede volver a pasar. Espero que los que les haya pasado, el susto les haya pasado también y aprendan la lección. ¿Listo? Bueno. Ok, gracias por eso, porque si bien yo les he sugerido que descarguen su aula para que sigan las videoconferencias por el celular, para que vean las grabaciones de las videoconferencias desde su celular, para que revisen actividades, para que bajen las lecturas y las puedan realizar, hasta ahí estamos bien. Mi sugerencia en una evaluación, no lo hagan en el celular. Por más que ustedes tengan el mejor celular, pero donde se caigan los datos, donde se les vaya la pila, se fue el intento. Entonces, háganlo en un computador, dispónganse ustedes a hacer esa actividad completamente, así se gasten 10 minutos, pero háganla correctamente, ¿de acuerdo? Pero en el celular a evaluaciones no las hagan. Bueno, ¿qué preguntas tienen respecto al tema de la siguiente actividad, que es un trabajo escrito donde tienen que hacer un cuadro? ¿Ya leyeron esa actividad? ¿Ninguno ha visto esa actividad? Que deben de hacer un cuadro y deben de hacer una infografía. ¿Cómo van con la infografía? No han revisado ese material. Bueno, esa actividad se activa la próxima semana. Ustedes tienen en su ruta de aprendizaje, tienen el paso a paso de todas las actividades. ¿Eso sí lo han visto en la ruta de aprendizaje o no? Entonces, la tercera actividad dice que es un trabajo escrito en donde van ustedes a desarrollar un tema que es sobre la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Y lo que encuentren de la evaluación. Deben de hacer un cuadro. Entonces, ayer me preguntaban, profe, ¿pero qué tipo de cuadro podemos hacer sobre la evaluación? Si ustedes ven el libro que está destinado como el libro guía, ahí hay un capítulo en la evaluación y ahí está definido de acuerdo al reglamento estudiantil que los acoge a ustedes, qué tipos de evaluación tiene la Universidad de Santo Tomás para los estudiantes. Entonces dice, ahí tienen el tipo de evaluación A, B, C, D, ahí lo van a encontrar. Colocan cada uno de esos tipos y los definen. ¿Qué es importante ahí? Que ese trabajo utilice la norma APA, que es lo que algunos en el foro me han preguntado sobre la norma APA. Por eso les traje el tema de la norma APA. Uno, tienen que desarrollar una infografía hablando de, bueno, sí me acuerdo. Miremoslo aquí rápidamente a ver si lo podemos cambiar, que yo ya lo tengo aquí. ¿Ya cogió? Sí, profe, es que vamos a mirar si está.
Les hago la grabación mañana, se las envío porque en la... Sí, no, porque pronto no sé. Exactamente esa. Entonces dice, la actividad número 3 les dice que es la lección, dice un trabajo en Word, viene la explicación y dice, de acuerdo a lo estudiado y comprendido, sí, entonces dice, realice un cuadro en el cual definar qué es la evaluación, explique cuál es la diferencia entre un supletorio y una habilitación y cuándo un estudiante lo puede solicitar. Ese es el primer punto, el de 2.5. Y la segunda dice, en una infografía con los diferentes tipos de evaluación académica y su propósito en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Evaluación académica, es decir, cómo se va a evaluar a los estudiantes. ¿Y cuánto vale? Esa es la segunda actividad. También me han preguntado que si eso va con norma APA. Sí. ¿Ya estamos? Ahorita estaba conectado, se desconecta, pero me dice que no tiene internet. Sí, pero nosotros hay otra que sí, esa es otra. Gracias. Gracias. La siguiente es la de lectura que son dos lecturas, una de las cinco, la otra y la tercera es ahí dice. Sigamos con el intento. Entonces, el cuadro, eso lo voy a editar después. Entonces, el cuadro, ustedes lo diseñan al gusto, de acuerdo a la comprensión del texto sobre la evaluación. Que si solamente es sobre el libro de Pablo Morales, no, esa es la base, pero ahí van a encontrar información de los tipos de evaluaciones académicas, ahí van a encontrar información sobre también qué es un supletorio, una habilitación, que es importante que ustedes conozcan esa información porque la van a utilizar en el transcurso de el desarrollo de sus espacios académicos. Y la infografía es un documento gráfico donde ustedes van a contar a través de gráficos y textos un tema en especial. Por ejemplo, aquí hay un tema de tutorías, está la definición, ojo con las citas, que ahí ya las pueden ver. Las citas, que las tutorías son sincrónicas o asincrónicas, que cuáles son las sincrónicas y cuáles son las asincrónicas, y la conclusión. Una persona que lea esto podría comprender de qué estamos hablando fácilmente. Es como hacer un póster. Y eso ustedes lo pueden hacer. ¿En qué aplicaciones lo pueden hacer? Esta, por ejemplo, está hecha en Pictochart, pero hay otras. También lo pueden hacer en Kakú
O ustedes pueden buscar pues en internet diferentes aplicaciones para hacer infografías. También pueden utilizar en YouTube tutoriales para hacer infografías. Entonces ahí les enseñan. Algo importante de estas aplicaciones es que tienen el diseño que ustedes hagan, lo descargan y lo descargan en PNG como una imagen y esa imagen como ustedes la descargan la pueden llevar a su documento de Word y no se les va a desconfigurar como a los que nos pasaba cuando lo hacíamos, por ejemplo, un gráfico en PowerPoint, que uno lo llevaba a un Word y eso quedaba y empezaba uno a sufrir, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, esas aplicaciones que ya están en la internet, ustedes las pueden utilizar. Sin embargo, si ustedes han visto, en el aula les hemos colocado unos tutoriales, unos videos tutoriales sobre esquemas gráficos que ustedes pueden realizar. Cómo pueden hacer una espina de pescado. Pronto les piden una espina de pescado cualquier espacio académico. Cómo hacer un organigrama. Cómo hacer, bueno, ahí tienen más o menos 7 formas de hacer gráficos. Cada uno de ustedes elige qué aplicación puede utilizar, ¿de acuerdo? Importantísimo. En esta modalidad, si algo nos caracteriza es el uso de las herramientas de la tecnología, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que ser unos hachas en esto, porque van a aprender a hacerlo, ¿verdad? Les van a pedir hacer un video de 1 minuto, de 3 minutos. ¿Cómo me grabo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo subo? ¿Cómo lo descargo? ¿Qué tengo que hacer? Porque muchos docentes les van a pedir. ¿Alguien tiene escrito algo de emprendimiento con el profe Miguel? De emprendimiento. Él al final les va a decir, hágame en un video de máximo 3 minutos donde me cuenten una idea de negocio. ¿Cómo hago un video? ¿Qué tengo que hacer? Téngame el celular. Y el que está teniendo el celular está así. O si él está bien, con un trípode y todo, el nervioso es el que va a hablar. Entonces tienen que aprender ustedes a hacer eso. O sentarse, alistan la mesa, una silla, se ponen ahí, listo, empiezo a grabar. Y como yo estoy haciendo, empezamos a hablar. No va a tener ningún inconveniente y lo aprenden. Luego lo graban, lo descargamos, lo subimos a la plataforma y listo. Un video de 3 minutos no se pueden gastar 2 horas, 2, 4, 6 horas haciéndolo. Eso es rápido. Tienen que ser ustedes muy ágiles porque ese es el propósito de nuestra modalidad. ¿Listo? Entonces la infografía ya se ubicaron más o menos cómo lo vamos a hacer. El cuadro también ustedes lo van a diseñar y tienen los temas. En la medida que van leyendo, pues van diciendo, esta información me sirve para el cuadro, esto me sirve para la infografía, esto me sirve para el ensayo, porque ya tienen la pregunta del ensayo también ahí en la ruta de aprendizaje. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? Andrés, listo. Entonces vamos a hablar de un tema que me lo han preguntado en el foro de dudas académicas y me lo han mandado en el mensaje del aula. Profe, ¿y ese trabajo lo tengo que hacer con norma APA? ¿Tengo que utilizar la plantilla? ¿Dónde está la plantilla? ¿Todos han encontrado la plantilla ya? Bueno, la plantilla está en educación a distancia, más o menos en la mitad de la sección. Hay un link, está en Word para que ustedes lo descarguen y lo puedan trabajar. ¿Qué nos está diciendo la norma APA y qué es lo que nos pide exactamente? La norma APA es una norma que estableció se me olvidó el nombre, la Asociación de Psicólogos Americanos, en donde ellos establecieron unas reglas para presentar trabajos. Hay otras normas, está la Michigan, está la Icontech, bueno, hay muchas. Muchas instituciones han definido unas normas para presentar los trabajos escritos. Todas son perfectas, pero la Universidad de Santa Tomás dijo, vamos a trabajar con norma APA y todos vamos a trabajar con norma APA. Aquí en Bucaramanga, en Barranquilla, en la presencial, en esta metodología, todos utilizamos la norma APA. ¿Qué es lo básico de la norma APA? Bueno, entonces la norma nos dice
que algo importante que tenemos que hacer es que cuando estamos trabajando en la academia, nosotros podemos buscar, ubicar información de diferentes autores. Cuando nosotros empezamos a conocer otros autores que están diciendo ellos sobre un tema específico, a mí me puede parecer interesante lo que ese autor en ese artículo, en el libro, en una videoconferencia, en una aula de clase está diciendo, y es un tema importante para mí, para el trabajo que yo estoy desarrollando. Entonces, lo que nos dice la norma es que cada vez que utilicemos una fuente para nuestros trabajos, la incorporemos en nuestro trabajo como una cita y lo referenciemos en nuestro trabajo. Es decir, que le demos los créditos a ese autor sobre el trabajo que él realizó y que yo lo voy a utilizar en mi trabajo. Entonces la cita lo que nos quiere decir es traiga la información, puede la información de ese documento, de ese libro, etcétera, a su trabajo, si lo puede hacer, siempre y cuando lo cite y lo referencie. ¿Cuáles son las condiciones para hacer eso? Entonces, la cita, toda la información que ustedes consulten el de otro autor, como dice aquí, lo ven en la pantalla, dice siempre se deben de citar las fuentes de información que ustedes consulten. Toda cita debe tener una referencia completa. Debe usarse el modelo de citación y referencia para cada tipo de fuente. Entonces, ¿qué es la cita? La cita es utilizar el apellido del autor y el año de publicación en el cuerpo del documento que nosotros estamos realizando. Es decir, yo vengo hablando en mi documento sobre la evaluación en la Universidad de Santo Tomás. Es un método a través del cual los docentes revisan la comprensión de los diferentes temas, conocimientos sobre un tema específico de cada uno de los estudiantes. Pero el señor Trinidad Orozco en su libro de metodología, pero yo no voy a decir Trinidad Orozco, sino digo Orozco en 1997. Es decir, en la cita utilizo el apellido inicial del autor y la fecha en que publicó esa información o el documento que yo estoy leyendo cuando lo publicó. Entonces digo, Orozco en el 2013 dice que la evaluación es un proceso académico, es decir, lo que ella está diciendo en el libro es muy parecido a lo que yo ya había leído en otro libro o a lo que yo conozco. Sin embargo, como lo estoy verificando en un libro, lo traigo a mi documento, coloco el apellido y coloco el año de publicación. Pero no es suficiente colocar el apellido y el año de publicación, sino que yo puedo traer textualmente lo que está diciendo en ese libro. Entonces las citas pueden ser de dos tipos, unas citas textuales y unas citas referenciales. Aquí tenemos la cita textual, que puede ser corta o puede ser larga. La cita textual, cualquiera de los dos casos, las textuales se usan excepcionalmente. Excepcionalmente porque ellas traen exactamente el texto que yo encuentro en el libro, lo traigo idéntico a mi documento, a mi trabajo. Entonces, es corta cuando es máximo 40 palabras. Entonces, ustedes la señalan en lo que van a copiar y cuentan, o el contador de Word les dice, esto tiene 40 palabras, lo traen idéntico, lo colocan en su documento. Eso que traen idéntico lo colocan entre comillas, como lo ven allí en la presentación. Comillas, no se pueden encender la llama de la pasión en otras personas sin expresar entusiasmo por la visión del grupo. Cierro comillas. Eso está idéntico al documento del señor Council San Roses, que escribió ese documento en 1997 y ese texto está en la página 45. Entonces, como pueden ver, una cita textual no se le puede cambiar ni un punto ni una coma. Lo traen igual como está en el libro, lo colocan en su documento entre comillas, en letra cursiva,
le colocan el apellido del autor o de los autores, el año de publicación y la página en donde se encuentra esa información. ¿Ahí vamos bien? Cita textual corta. Hay unos documentos que ustedes no lo pueden cortar. Por ejemplo, ustedes pueden decir, para escoger una dirección, el líder debe haber desarrollado primero una imagen mental del futuro posible y aquí me llegó 40 palabras. Si usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Lo corto antes de la I, después de la I o continúo porque esto es una idea completa? Entonces, cuando la cita textual es más de 40 palabras, ustedes pueden tomar un texto hasta 100 palabras, lo pueden traer a su documento, pero lo deben de colocar en un párrafo aparte. Es decir, ustedes vienen escribiendo su documento del tema que estén desarrollando y dicen, pero otros autores al parecer reflejan mejor el término visión con estas palabras, 2 puntos. Lo que van a traer textual, le dan una sangría, lo colocan en un párrafo aparte, es decir, este es lo suyo, esto es lo del autor que están revisando, la fuente que están revisando, lo colocan idéntico, colocan el apellido de ese autor, el año de publicación, la página y continúan su escrito al margen de ustedes, o sea, al margen que ustedes vienen trabajando su documento, para que cuando se esté leyendo visualmente se comprenda que esto es de otro autor, de un libro que ustedes están consultando. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Están claros hasta ahí? Entonces, fíjense que la cita textual puede ser corta o puede ser larga. ¿Que las pueden ustedes utilizar? Sí. ¿Por qué les dicen, por qué la norma dice que es excepcional? Porque yo tal vez les comenté en la primera tutoría que la universidad y todas las universidades se apoyan con una plataforma que se llama Turnitin, a través de la cual nosotros revisamos todos sus trabajos. Y en la medida que ustedes tengan muchas citas textuales, el porcentaje de similitud con los otros autores, ¿cuál va a ser? Altísimo, porque va a ser textual. ¿Sí? Entonces, la sugerencia es hacer el otro tipo de cita que se llama la referencial. Algo importantísimo, todas las citas, que sea textual, corta o larga, incluso la referencial, que ustedes utilicen en sus trabajos, las deben de comentar. Es decir, argumentarlas. ¿Cuál es el propósito de que ustedes hayan colocado esto? ¿O esto que tiene que ver con su trabajo? Lo colocan en su trabajo porque necesitan apoyar una idea que traen y que vienen desarrollando. Entonces ustedes lo colocan aquí y mire cómo están haciendo la conexión. A término visión con estas son las palabras, por lo tanto, y ustedes continúan con su argumentación. Tienen que argumentar, justificar esto, en qué manera les está apoyando lo que ustedes vienen desarrollando, un tema. Entonces ustedes van a ver que aquí, cuando están haciendo sus trabajos, van a empezar a utilizar el tema que estamos trabajando actualmente en los foros y es sobre lo que el compañero dijo, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Empezamos a argumentar. ¿Eso para qué les sirve? Cuando ustedes estén haciendo sus trabajos. Ustedes ya tienen que empezar a poner posición. Siempre hay que poner una posición frente a un tema específico. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Me parece que sí, no, ¿qué tal sí? Como lo que nos pasa con las noticias políticos y todo lo que sale en las noticias. Yo no estoy de acuerdo, pero ¿para qué hicieron eso? Pero es que a mí me parece, pero todo eso es el desarrollo que ustedes van haciendo frente a un tema en especial, ¿de acuerdo? Entonces, esto pueden traer las citas idénticas, traerlas a su documento, como les digo. Si las traen y no la argumentan, pues no hicieron nada, ¿de acuerdo? Porque, ¿para qué les sirve eso ahí? Se llama una cita huérfana, o sea, ¿qué más les cuento? Sobre la cita textual. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está claro lo que es la cita textual? El otro tipo de citas que tenemos es la cita referencial.
Esta, ¿qué significa? Que lo que está diciendo el autor, yo lo interpreto o lo coloco la comprensión en mis palabras. De lo que leí, lo que comprendí fue esto, pero lo leí, se lo leí de un autor, por lo tanto, aunque lo coloque en mis palabras, tengo que darle sus derechos. Entonces coloco el apellido del autor, el año de publicación, aquí ya no necesito la página, porque estoy colocando mi interpretación frente a lo que leí. Aquí hay dos ejemplos que nos coloca este autor y nos dice, el ejemplo 1, vamos a leerlo. Dice, Almeor, pues es el apellido del autor, ¿cierto? Lo publicó en el año 2000. Dice, Almeor 2000 analiza los motivos para comenzar un negocio en línea y sostiene que hacerlo solo por imitar a la competencia no es una estrategia apropiada. Otra persona sobre el mismo texto dice, si el motivo para comenzar un negocio en línea es solo para imitar a la competencia, se puede considerar que dicha razón no es la estrategia adecuada. Almeor 2000. Los dos comentarios se parecen, van por la misma línea. Podemos nosotros intuir qué es lo que están diciendo frente a la competencia, sobre la creación de un negocio, qué debemos de tener en cuenta. ¿Podemos nosotros sacar otra conclusión, otro comentario sobre ellos? ¿Sí o no? Sí, siempre y cuando citemos el documento, al autor, quién dijo eso. Claro, en este ejemplo no tenemos el documento exacto de lo que dijo Almeor en ese documento, pero aquí podemos intuir que está hablando de la creación de empresas o no. ¿Sí o no? Pregunta. Cuando uno cita debe ir al principio o al final. Gracias. Pregunta aquí la compañera si la cita puede ir al final o al final del párrafo. Cualquiera de las dos. Ahí está el ejemplo. Puede ir al inicio del párrafo, al final. Otras personas lo colocan en la mitad del párrafo. ¿De qué depende eso? De su redacción. Como ustedes vayan desarrollando el documento. Hay unos conectores como Almeor afirma que, colocan lo que está, por lo tanto tal cosa, otros dicen, viene su redacción, hacen la conexión, colocan la información del autor para apoyar sus ideas y luego continúan con el escrito. Recuerden que un párrafo no puede llevar 20 renglones, por ejemplo, máximo 8 o 10 renglones. Una idea principal, 2, 3 ideas que soportan esa idea. Eso lo van a ver con técnicas de expresión oral y escrita. ¿Lo tienen inscrito alguno de ustedes? Allí la profesora, no me acuerdo el nombre, les va a decir, les va a ayudar a identificar esos elementos de un párrafo, que los párrafos no pueden ser muy extensos, tampoco de 2 ni 3 líneas. Deben de tener una idea principal, 3 o 4 ideas que la soportan, y eso es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo. En la medida que ustedes van avanzando, pues se les van dando también más herramientas. Entonces, ¿qué es lo importante en la cita referencial? Que la comprensión de los textos de los cuales estoy sacando la información, la coloco yo. Esto es mi comprensión, lo entendí así, lo leí de Almeor 2000. ¿Por qué se sugiere que estas se utilicen más? Porque no son textuales, sino que es mi comprensión. También, además, si todo, ahí usted ya está colocando un pro o un contra, que está de acuerdo o no está de acuerdo, pero lo va desarrollando en su documento. En la medida que usted va avanzando en su documento, usted lo va desarrollando. Se usan sus propias palabras y es la mejor cita, porque cuando tenemos a revisarlo en la plataforma de Turnitin, el nivel de coincidencia va a bajar muchísimo, porque es que la textual dice estas palabras, todo esto es idéntico al libro de Almeor, idéntico. Ah, bueno, listo, vamos a mirar. Esto está idéntico, pero aquí aparece el argumento perfecto.
miramos que no sean más de 40 palabras o que si es 100 está cumpliendo con el formato que les acabo de explicar. Si son muchas, me da un 88, 90%, uno dice, no, pues me copió el libro. ¿Dónde está el aporte de cada uno de ellos, de cada uno de los estudiantes? Entonces, fíjense que con las citas, que a veces dicen, no, pero entonces si yo copio de algún trabajo dirán que yo estoy cometiendo plagio. No, lo pueden hacer. Fíjense que ustedes pueden utilizar información de cualquier otro autor, siempre cuando ustedes lo argumenten, lo parafraseen, que es la cita referencial, lo coloquen en sus palabras, le den los derechos al autor de acuerdo a lo que corresponde, ustedes lo pueden hacer. Pueden traer información, sí, en sus documentos. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer su trabajo del cuadro y de la infografía, pues coloquen la cita y al final, fíjense que la cita que es el apellido y el año de publicación, ¿cierto? Al final de su trabajo ustedes van a colocar algo que se llama referencias. En referencias lo que ustedes deben de colocar es la información completa de este documento. Entonces este señor Almedor tiene un artículo. Entonces van a colocar la información del artículo, el título del artículo, en dónde fue publicado, en qué revista, en qué página está publicado ese artículo. Si es de entonces el nombre del libro, la editorial, el año de publicación, los nombres completos del autor, etcétera. Todo debe venir aquí en las referencias, de tal manera que lo que usted tiene citado en el cuerpo de su trabajo, citado, esa información, ese apellido que está allí, debe estar en la referencia toda la información completa. Toda cita debe tener una referencia y las referencias tienen que estar citadas en su documento. ¿Cuántas veces yo podría citar un libro que yo estoy consultando o un artículo? Las veces que usted lo requiera, siempre y cuando esté citado y esté referenciado acá. ¿Cuántas veces lo referencio? Una vez. Si ustedes tienen un libro, lo referencian acá, entonces ustedes colocan acá Morales, P. 2014, en la referencia. Y en el cuerpo de su trabajo puede aparecer Morales 2013, 7, 8 veces, porque ustedes tomaron ese libro como referencia para hacer su trabajo. Entonces lo pueden citar varias veces, sí, porque él habla de muchos temas ahí. En ese libro él habla de evaluación, habla de la tutoría, del aula virtual. Entonces, si ustedes tienen un trabajo sobre muchos temas, pues lo pueden citar a él ahí. Entonces, ahora, si ustedes utilizan 2, 3, 4 libros y esos libros todos los citan y los tienen referenciados, mucho mejor. Eso significa que están leyendo mucho, que están investigando. Entonces, entre más ustedes citen en sus trabajos diferentes autores, pues están mostrando que están leyendo. ¿Y se han dado cuenta que aquí toca leer mucho? Hay que leer. Entonces, revisen cuando les den, lea el capítulo 5 del libro. Claro, algunos de pronto dirán, no, es que a mí me gusta comprender lo anterior para saber de qué trata el 5. Eso le va a tomar tiempo. O vaya directamente al 5, concéntrese y verifique. Y si le sobra tiempito, pues eche un poquito para atrás. Pero tienen que seguir instrucciones, leer y bueno, ganar tiempo todas las veces. ¿Listo las dos citas? ¿Claro? Cuando tengo como referencia material de internet, lo que debo anexar es el link o algo así. El link, el autor que escribió ese artículo en internet, el año de publicación del que fue publicado ese artículo en internet o el documento en internet, el nombre de la página. Entonces ya vamos a ver qué información necesito en cada uno de los casos, porque no es lo mismo citar, referenciar la página de internet a un libro o un artículo de una revista, a un artículo de una revista que esté en una base de datos, etcétera. Y nos vamos a tener que ir aprendiendo en el camino y en la medida que uno hace los trabajos,
resulta aprendiéndose todas las citas, la forma de hacer las citas. Pero por ahora Word tiene un mecanismo muy chévere que nos apoya en cómo citar y cómo referenciar. ¿Qué toca hacer? Aprender a manejar el Word. Pero ya vamos para allá. Entonces, bueno, aquí me da unos ejemplos de cómo es la cita en diferentes temas. Entonces, cuando es un autor, ahí le está diciendo, sea referencial o sea textual, entonces la referencial lleva página, la referencial no, porque es la que estoy parafraseando. Entonces dice, si es referencial, el apellido y el año de publicación, ¿cierto? Apellido, coma, año de publicación y cierro el paréntesis. Si es textual, le adiciono la página. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? En la textual. Que no conocemos el autor, porque es un autor institucional. Entonces dice, lo bajé de la página de la Universidad de Santo Tomás. Pues dice Augusta o Universidad Santo Tomás, 2017, cierro el paréntesis y es una institucional. Si no lo conozco, pues coloco el título del tema que estoy trabajando, Gestión del Conocimiento 2015. Entonces, fíjense que cuando utilizamos cualquier documento, es básico conocer quién escribió eso, quién lo escribió y cuándo lo escribió. Y luego en dónde, y luego empezamos a completar toda la información. Esa información es la que necesitamos para las citas y las referencias. En el material que les he colocado en el aula hay unos links que los llevan a la página de la Universidad de Santo Tomás y que dice, está el reglamento estudiantil y que les habla de diferentes temas del reglamento. Es importante que leen una leidita. Y hay un temita al final que les habla sobre las fichas bibliográficas. ¿Alguien ha llegado hasta allí? Allí les habla que es importante que un estudiante en cualquier sitio es importante que haga unas fichas bibliográficas sobre los documentos que están leyendo para sus trabajos. Porque cuando ustedes están haciendo el trabajo y dice, ¿esto de dónde fue que yo lo saqué? ¿De qué revista? ¿De qué libro? Entonces yo mejor no coloco, me parece que era apellido Lima, como del 2015. Bueno, puedo colocar en mi trabajo Lima 2015, pero como no tengo la información completa del libro y el artículo, no coloco la referencia. Entonces ahí hicimos la mitad. De pronto la tercera parte, citamos un documento, pero no lo referenciamos. Al no hacer eso, pues no es válido porque yo no tengo la certeza de que ese documento exista. Entonces, si yo tengo, no sé si recuerdan algunos de ustedes esas tarjeticas en cartulina, fichas de colores, que antes las llenábamos, pues hoy día ustedes pueden esa información llevarlas en una hoja de Word y colocar referencias, trabajos de metodología o referencias de trabajo de administración, de talento humano, de lo que están viendo. Y van llevando la información de tal manera que cuando la tengan que llevar, utilizar, la tengan a mano. Porque van a necesitar esto, la van a necesitar en todos sus trabajos. Este es un ejemplo de la regla que se utiliza para la referencia de un artículo de una base de datos. Entonces aquí le dice, por ejemplo, Stephen, el apellido, RL, los nombres, el año de publicación 1992, el título de ese artículo, luego viene el nombre de la revista, luego viene el número de la revista, y luego le dice, mire, esto lo saqué de la base de datos de SINAL de agosto 15 del 2001. Esto es de una revista. ¿Cuál es el del libro? Entonces, en un libro, por ejemplo, nos pide el apellido del autor. Entonces, vamos a utilizar a Morales. Morales, Pablo, 2013, que es el año de publicación de su libro. Su libro se llama Metodología, Educación a Distancia. Eso fue publicado en Bogotá. Y la editorial es Ediciones
Universidad Santo Tomás. Entonces algunos colocan USTA o Universidad Santo Tomás, etcétera. Eso es la forma de citar un libro. Pero no se preocupen que yo no les voy a preguntar la fórmula, porque eso en el camino ustedes la van a aprender. Y les voy a decir a ustedes cómo la pueden hacer en sus trabajos, ¿de acuerdo? Por ahora, fíjense que en la norma APA, para todas las diferentes fuentes, hay una forma de citarlo. ¿Y las pueden utilizar? Sí. ¿Que puedo utilizar una página web? Sí, la puedo utilizar. ¿Que puedo utilizar una videoconferencia, un video? Que yo asistí a una conferencia con Pablo Medina y él estuvo hablando sobre el emprendimiento, la motivación. ¿Lo puedo utilizar? Sí. ¿Cómo lo cito en mi trabajo? Lo que él dijo allá, lo coloca en su trabajo y luego coloca la información de él. Ya les cuento cómo lo pueden ir llenando. Estoy revisando Word, uno va llenando La referencia. la norma, y también en una casilla donde dice referencia. Correcto. Entonces, allá es donde vamos a llegar ahorita y les voy a contar, mire, entren por aquí, háganlo aquí, sigan por acá, para que lo puedan hacer más fácilmente. Hasta aquí, como ven la norma APA, citar y referenciar. ¿Complicado? ¿Verdad que no? ¿Lo habían visto de esta forma? Antes de esta explicación, ¿cómo lo veían? Terrible, ¿cierto? Cuando no conocemos, pues todo nos parece difícil. Pero fíjense que es sencillo y en la medida que ustedes lo empiecen a utilizar desde ya, su carrera, todo el proceso académico va a ser muy fácil. Porque eso lo van a tener que utilizar todos los días en todo lo que ustedes van a hacer. Estos son otros ejemplos. Entonces mire, está Morales, a ver si yo me pifié un poquito. Morales, Pablo Emilio, 2013, Metodología de Educación a Distancia, Bogotá, Universidad Santo Tomás. Cuando uno empieza a mirar y ya se aprende digamos, usted dice, ah, esto es un libro. ¿Por qué eso no es una revista? ¿Quién me dice así rápido? ¿Por qué no es una revista? ¿Cómo identificarían una revista? Por la editorial, en todas necesito la editorial. El nombre de la revista aparece el nombre del artículo. Pero rápidamente, ¿este tiene página? ¿Este tiene página? Sí. ¿Este tiene página? ¿Este tiene nombre de revista? Aquí. Pero aquí nos está diciendo, hay un 8, puede ser. La revista número 8, editorial 2, y hay página. Entonces fíjense que cuando ustedes se encuentran en una referencia, páginas, ustedes pueden decir, esto es un artículo en una revista. Alguien hizo un artículo, puede ser largo o corto, pero es un artículo de una revista. Cuando no encontramos las páginas, yo digo, esto es un libro completo y de pronto me interesa también el libro. Y ustedes empiezan también a sopesar, voy a trabajar por el lado de los artículos, porque el artículo, los investigadores hablan de temas específicos, concretos, de pronto puede ser más rápido porque son temas muy puntuales. El libro trae sus 5, 6, 7 capítulos y abarca varios temas. Entonces ustedes pueden identificar cuando buscan en las referencias información sobre los autores y qué es lo que están diciendo. Bueno, esto es la norma APA. Hasta aquí es claro lo que vamos. ¿Sí? Te pregunta, si es de un libro, pero son diferentes páginas, ¿se hace una sola vez o muchas veces todas las páginas? Señor, se pone el libro, sí, en la página, en la referencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Eso es referencias, ¿no? Uy, estoy bien de tiempo, entonces voy a salirme de aquí. Me voy a ir.
Listo. Andrés, tengo esta página ahí. Listo, entonces esta es la plantilla que ustedes podrían utilizar y que les sugerimos que utilicen en sus trabajos. Esta plantilla la tienen todos los docentes en la universidad, en la modalidad donde ustedes se encuentran. ¿Qué les pedimos? Pues que la utilicen. Que donde dice, por ejemplo, nombre del espacio académico, metodología de educación a distancia, nombre del informe de evaluación distancia 1-2019, el nombre del estudiante, etcétera, etcétera. Ahí tienen la página, lo que está en rojo pues es lo que ustedes deberían de ir reemplazando de acuerdo a su necesidad. Esta plantilla ustedes la pueden descargar, está en Word, ustedes la pueden descargar y tener en su documento. Le pueden verificar si tiene Arial, si tiene las márgenes. Lo que hicimos allí es colocar todos los requerimientos que está buscando en la norma APA. Es decir, que ustedes, ¿qué tienen acá? Ya tienen cómo van a hacer un trabajo, ¿cierto? Ahora, voy a entrar a este documento y voy a decirles lo que nos dice allí el compañero Word, cómo grabo los diferentes tipos de fuentes que yo voy a ir consultando. Entonces, esto es un ejemplo, voy a trabajar sobre este documento. Aquí en esta introducción les estoy diciendo qué deben de incluir en una introducción, cómo deben de responder, bueno, objetivos. Digamos que yo estoy aquí en el desarrollo de mi trabajo. Ahí tengo un cuadro, etcétera. Pero esta información que estoy colocando aquí y sigo colocando, voy a traer el libro de Pablo Morales. Esto lo leí en el libro de Pablo Morales. Voy a grabar la información de él. Entonces, en Word, al inicio, ustedes tienen aquí todas las pestañas de ingresar a las diferentes información que tiene Word. Hay una que se llama referencias. En referencias yo le doy clic y me despliega esta información. Aquí tengo una información que me dice administrar fuentes, insertar la cita, estilo APA. Siempre tengo que verificar que aquí diga APA. Porque puede ser Chicago, mire todas las que tenemos aquí, Harvard, la ISO, Michigan, etcétera. Verificamos que esté APA, normalmente está en APA. Y aquí yo le voy a decir administrar fuentes. Cuando estoy en administrar fuentes me aparece este recuadro, normalmente está en blanco porque hasta ahora voy a empezar con mi trabajo. Pero como estoy haciendo el trabajo de metodología que me mandó la profe Wilma, entonces estoy consultando el libro de Pablo Morales, ¿sí? Aquí en nuevo, le digo nuevo, y aquí se me despliega este nuevo cuadro y me dice, ¿qué tipo de fuente usted va a utilizar? Entonces yo puedo decirle un libro. En la medida que yo voy a pasar de uno en uno, ustedes fíjense así de una forma macro que va cambiando lo que me va a pedir. Entonces, en libro me pide el autor, el título, el año, la ciudad y la editorial, ¿cierto? Pero si yo me paso a la sección de un libro que me mandaron leer, fue una sección, si veo que cambió el cuadro, me está pidiendo otra información. O me paso al siguiente que es un artículo de una revista. Cambia la información que me va a pedir. El artículo de periódico, actas de una conferencia, un informe, sitio web, documento del sitio web. Esto en medios electrónicos, arte, grabaciones de sonido, una función, una película, un video, lo pueden también ustedes citar. Una entrevista, patente, un caso o algo que no está configurado ahí, pero ustedes lo pueden utilizar. Entonces voy a revisar, vamos a grabar la información del libro de Pablo Morales. ¿Listo? Bueno, entonces voy a ir al libro porque es un libro completo y le doy Enter, libro. Entonces aquí me dice un autor. ¿Qué le coloco primero? El apellido, le coloco el nombre. Yo sé que él se llama
Pablo Emilio Morales Morales. Entonces yo sé que va el apellido. Digamos que se llama es Pablo Emilio Morales Rodríguez. Para que me quede bien, aquí Word me dice editar. Y él me dice paso a paso, dígame primero los apellidos del señor. Entonces yo aquí le voy a escribir Morales Rodríguez. ¿Cuál es el primer nombre del señor? Pablo. Y el segundo nombre, como lo conozco, Emilio. Agregar. Si ese libro tuviera dos autores, entonces digamos, aquí está listo, es uno solo, aceptar. El título del libro se llama Metodología, Educación, Distancia. Voy a hacerlo así para rápido. No tenemos tiempo, hagámoslo completo, para que quede bien. Educación, distancia. En año de publicación dijimos que el 2013. Ay, perdón. 2013. En la ciudad de Bogotá. Y la editorial, USTA o Universidad Santo Tomás. Vamos a colocar solamente USTA. Editorial. Listo. Aceptar. Vamos a otro, nuevo. Vamos a colocar otro libro. Vamos a colocar el mismo libro, pero aquí es. Si son dos, lo que yo tengo que hacer es. Este es Morales. Coloquemos a Morales. Rodríguez. Coloquemos a otro Morales. Ramírez. Y el nombre es Mauricio. Agregar. Necesito al otro. El otro se llama Mateus. No me sé el otro apellido y el nombre es Luis Alfonso. ¿Listo? Agregar y aceptar. Y el título del libro es Metodología de Educación Distancia. Coloquemos lo que eso es del 2000. A ver. Eso es del 2018 de la ciudad de Cali. Y eso es editorial también es USTA. ¿Listo? Aceptar. Bueno, vamos ahora a hacer un qué. Página web. Página web. Entonces me voy aquí. ¿Todos están aquí? ¿Sí? ¿Listo? Página web, sitio web. ¿Qué sitio web? Me faltó el autor corporativo. Cuando tengo un documento, una revista de la Universidad Santo Tomás y como son como varios autores, pero no los colocan a ellos, sino Universidad Santo Tomás, pues el autor corporativo es Universidad Santo Tomás. En este caso, el editorial es Universidad Santo Tomás. ¿Pueden coincidir? Sí. Bueno, vámonos con el sitio web. ¿Cuál es el autor de ese sitio web? Tomemos el ejemplo de cuál, de El Tiempo. ¿Les parece? La página se llama El Tiempo. El artículo se llama La ayuda humanitaria a Venezuela, se llama el artículo. Lo escribió Andrés Díaz, ese documento, y lo escribió en febrero 23 del 2019. ¿Sí? Entonces, ¿quién es entonces sitio web? ¿Quién lo escribió? Entonces coloquemos aquí a Díaz. Andrés. Aceptar. Nombre del sitio web, El Tiempo. Ellos lo utilizan siempre es con pegadito, ¿no? El Tiempo. Cuando ustedes entran al Tiempo y entran a la sección editorial, entonces les cambia de el Tiempo, pasan a la editorial o pueden entrar a deportes, etcétera, etcétera. Entonces nos toca ubicarnos en el nombre del siguiente sitio web. Entonces aquí nos va a aparecer editorial. ¿Sí?
Dijimos que en qué año había salido, perdón, no, El Tiempo, y aquí en la editorial, ¿cómo es que se llama el artículo? Eh, listo. Dijimos que era del 2019, que era de febrero, que era del día 23, y aquí necesito la URL. ¿Cuál es esa URL? Donde yo tengo en la pantalla abierto el documento, me voy a la casilla donde aparece el www y ahí le aparece a usted http://www. Eso lo señalo y se me pone en azul, ¿cierto? Lo han hecho en sus... cuando se coloca en azul, le doy control copy y vengo y lo pego acá. Entonces, http slash, dos puntos, digamos que esa sí ya ni me acuerdo, 1, 2, 3 punto, eltiempo.com.co/editorial, y unos numeritos ahí. Esa es la URL en donde está ese artículo que ustedes están leyendo. Tengo la información completa, tengo el nombre del autor, la publicación, en dónde está ubicado. Cualquier persona que llegue a esa URL y diga, ¿será que sí? Entra ahí e inmediatamente lo lleva al documento. Listo. Lo grabo. Aceptar. Listo. ¿Qué más tenemos? Ya hicimos una página web, un libro con un autor, con dos autores, un video, YouTube. Hagamos el último. Andrés, ¿vamos bien ahí? Sí. Listo. Entonces, el video es como una película. ¿Qué necesito? El título. ¿Y cómo se llama ese video? Se llama norma APA. O utilizando la norma APA. Utilizando la norma APA. El director, ahí aparece el nombre de la persona que lo hizo. O quién lo dirigió. Entonces, ese video lo hizo Wilma Lima. Entonces, editar, apellidos, Lima, Ravelo, primer nombre Wilma y el segundo, me quedó mal, Edith. ¿Me está pidiendo algo más para el video? Listo, aceptar. Y el año. Eso lo hicimos en el 2016 para hacer algo diferente. Listo, aceptar. Entonces ya tengo ahí las fuentes que consulté para hacer el trabajo. Entonces, listo, ya los tengo todos grabados ahí. Entonces, esto que venía escribiendo acá lo saqué del libro de Pablo Morales. Voy a referencias, el que se me quede me avisa. Referencias, insertar la cita. Esto corresponde al de Pablo Morales y Wilma Lima. ¿Dónde está? No me diga que no lo grabé, aquí está. Morales Rodríguez Pablo Emilio. Ahí me cogió los dos apellidos. Normalmente colocamos uno. Pero eso me quedó mal. Entonces voy aquí, le digo editar, que voy a editar. Lo señalo primero, Morales le digo lo voy a editar porque a mí me dijeron que solamente da un apellido. Entonces le quito el Rodríguez Morales R, o Morales solito lo puedo dejar, Pablo Emilio, aceptar. ¿Listo? Este documento existe, ¿desea actualizarlo? Sí, lo quiero actualizar, cerrar, y fíjense lo que pasa. Word me ayuda, inmediatamente me queda actualizado. Entonces el siguiente, voy a hacer el ejemplo, esto vengo aquí y trata de las siguientes respuestas y esto lo saqué, igual, referencias, insertar la cita y eso lo saqué del tiempo.
Aunque lo saqué del tiempo de una página web, ¿qué me dice la cita que tengo que llevar ahí? El apellido y el año. Y estoy en la cita, no he hecho más. Y voy a seguir para colocar las otras. Entonces voy en mi documento, en la página que sea, insertar otra cita, insertar la cita y coloqué esta también, la de los dos autores, Morales Ramírez y Mateus 2018. Trabajemos con esas tres. Fácil incluir las citas en su documento. ¿Qué es lo importante? Que ustedes tengan claro qué información les está dando ese autor, dónde la van a utilizar, cómo la van a incorporar dentro de su documento y citen el autor. Ahí vamos ya bien. Terminé mi trabajo, ya voy en las conclusiones. Seguí haciendo mi documento. Listo. Como este documento ya tiene unas referencias acá, conclusiones, referencias, ¿cierto? Le voy a hacer por aquí abajito y le voy a decir el documento, ya terminé. Yo le digo, bueno, ¿y ahora cómo es que es la fórmula del libro, de la revista, de la página web? ¿Qué hago? Tendré toda la información completa. Si yo la grabé como lo acabo de hacer, entonces yo le digo acá referencias, insertar bibliografía, aparece como bibliografía, pero mira, aquí dice referencias, trabajos citados, bibliografía, nosotros vamos a utilizar referencias. Le digo enter. Fíjense que me aparece, ay, ¿por qué no me deja bajar más? Entonces me dice, me lo organiza alfabéticamente todas las fuentes que yo utilicé, la referencia y la norma OPA dice que deben de ir organizadas alfabéticamente. Días, ay, Andrés me quedó en minúscula, me toca entrar a corregirlo, ¿sí lo ven? Eso es un error. Y esos errores hay que hacerlos rápido, entonces ya lo vi. Yo ya sé que eso va la inicial del nombre de él, ¿cierto? Eso ya me lo aprendí. Entonces voy aquí a administrar fuentes, señalo a Díaz, aquí le digo editar, aquí en editar el nombre de él es, ay, perdón, aquí, hagámoslo acá, Andrés, aceptar, sí, y cerrar. Porque eso, fíjense, y actualizar. ¿Y qué pasó acá? Entonces, referencias, actualizar las citas y ya me la actual. Ah, mire, ¿sí yo cómo la actualicé? La señalé arriba, me hice actualizar. No tengo que hacer más. Días A, 23 de febrero, el tiempo obtenido de ayuda humanitaria en Venezuela, el título del artículo. Claro, hay que corregirle las mayúsculas y las minúsculas, ustedes lo hacen. Y está en la página web donde lo puedo encontrar. Y así se referencia a una página web. No es colocando solamente la página web, porque ahí está mal. Ya les muestro unos trabajos donde sí lo hacen. Está mal. Pregunta. Claro, no, usted puede hacer esto. Si usted está leyendo ese documento y se muestra a ver si eso es verdad, usted lo que hace es señala esto, le da un control copy, se va a internet, abre una pestaña, la coloca ahí y tiene que abrirle. Por eso es importantísimo la información. Cualquier persona lo quiere consultar y lo puede encontrar. El siguiente, Lima Ravelo, los nombres van solamente las iniciales, W, es la dirección, la que hizo la dirección de ese video. Y al final, como sabemos que es un video, dice al final, dice película. Utilizando la norma APA fue en el 2016 y ella fue la directora, o sea, ella fue la que lo hizo. ¿Sí? Y el otro dice Ramírez Morales y Mateus, 2018, Metodología de Educación en Cali, me quedó todo al revés, pero en la
¿La qué? La mayúsculas y minúsculas y en la usta. Y el otro es de un solo autor. Cuando yo voy mirando esto y digo, y aquí me quedó mal, me puedo devolver, lo actualizo, se me actualiza todo el documento, actualizo las referencias. ¿Complicado la norma APA en un documento, en un trabajo escrito? No, no es difícil. Claro, yo los comprendo porque yo también, para mí también fue difícil. Incluso hacer la tabla de contenido. Entonces, introducción, punto, 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 en la página 2. Capítulo 1, punto, 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 eso está en la 7. ¿Alguno le tocó eso? Porque no lo sabíamos, pero si conocemos Word, nos lo hace así y ya. Pregunta aquí. Sí. Pero claro, la introducción, ahí les dice, la introducción es lo último que se hace del trabajo. Entonces, cuando ustedes terminan, ¿qué aprendieron? Estoy desarrollando el tema de evaluación, en donde vemos las diferentes clases de evaluaciones, y allí tienen una introducción, es un párrafo, máximo 2 párrafos, en la primera página. No es un prefacio, que eso lo hace otro autor sobre lo que leyó, lo que conoce del autor, y eso se va como 5 páginas. Una introducción. Ahí poco a poco van aprendiendo. Por ahora lo vamos a hacer así. Se me fue alguien me hizo una pregunta o les iba a decir algo más. Fíjense que en la medida que vamos conociendo el tipo de referencia, vamos diciendo, uy, aquí hay un error, aquí pasa algo me faltó, y me devuelvo y lo hago. Estaba hablando era de la tabla de contenido. Entonces digamos que este documento, como ya lo tiene, tabla de contenido aquí, listo. Necesito hacer mi tabla de contenido. ¿Qué tengo que hacer en Word? Entonces yo vengo aquí, inicio, eso está en tabla de contenido. En la pestaña referencias, tabla de contenido. Claro, ya le he debido haber colocado páginas a mi documento. Incluir las páginas, entonces incluyámosle páginas. De tanto hacerlo ya se me olvida. Insertar. Salto de página. ¿Dónde están las páginas? Ustedes ven, pie de página. No, pie de página es otra cosa. Dice, ¿dónde? En insertar. Hacia la izquierda. Casi antes donde dice cuadro de texto. Oiga, no veo. No lo veo. Siga después de vínculo en la pestaña de herramientas. No lo veo. Le aparece la nubecita. Ya lo vi, número de página. Porque aquí no lo veo, aquí. Número de página. Colocar al principio de la página. Ustedes escogen, listo. Digamos que este lo vamos a colocar al inicio de la página. La norma nos está diciendo en dónde debemos hacerlo, pero voy a hacerlo con este ejemplo. Listo. Ya me quedó ahí. Cuando yo le digo tabla de contenido, vengo inicio, mentiras, referencias, tabla de contenido. Puedo colocarle contenido, tabla de contenido, Y ya no necesito hacer puntico, 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 y la página, ni nada de eso. Y cuando dice, me faltó incluirle esa información, entonces todo se desplaza. Y otra vez a cuadrar la tabla de contenido. No, fácil. Ya lo pueden hacer. Tabla de contenido. Esos títulos, ¿cómo los graban? ¿Los saben grabar? Entonces, mire. No tenemos tabla de contenido. La vamos a borrar. A ver. Por ejemplo, voy a cambiar los nombres solamente por
que ustedes vean la... Se me borró todo. Listo. Borra. Este primer capítulo ya no se llama introducción, sino se llama Pepito. Entonces, aquí necesito colocarle Pepito. Aquí en inicio, ustedes van a encontrar normal, título 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Entonces, si yo le doy título 1, lo señalo y empieza a aparecerme el número 1, que sería el primer capítulo. Aquí. Y aquí le puedo colocar inicio. Dije que aquí era este. Y le voy a colocar, dije que Pepito. Ah, lo voy a colocar Pepito. No, yo lo quiero en mayúscula. Yo quiero que todos los inicios de capítulo o la marcación de capítulos me queden con el mismo tipo de letra, centraditos, que me queden, digamos que este lo tengo acá. Entonces, que me queden todos en el mismo estilo. Lo que yo tengo que hacer es, aquí ubicada donde dice 1, título 2, título 3, depende de lo que ustedes vayan a utilizar en su trabajo. Entonces le dan clic derecho, aquí les dice modificar y ustedes le dicen, bueno, ese título 1, dice la norma, no lo necesito en New Times, sino lo necesito en Arial. Lo señalan en el Arial. Y así empiezan ustedes a parametrizar todo su documento. Ah, es que la norma me dice, está en 8, pero la norma me dice no, los títulos tienen que ir en 14. Entonces colocan 14. Me dice que debe de ir en negrilla, entonces resalto negrilla. Y me dice que debe ir centrado, resalto el centrado. Centrado. Y en formato, aquí le vamos a decir, podemos decir la fuente nuevamente, lo que nos haga falta. Pero la numeración yo no quiero que diga 1, yo quiero que vaya ese el A. Que todos los capítulos se marquen con letras mayúsculas A, B, C, D, los capítulos. Ahí lo pueden cambiar. Entonces lo voy a cambiar, aceptar y aceptar. Entonces, Pepito, como es el nombre de ese capítulo, yo lo marco, me vengo aquí y le digo título 1 y me lo marcó. Ah, pero yo lo quiero en mayúscula, entonces aquí hay una función que dice póngamelo en mayúscula. Listo, mayúscula. Lo puedo dejar otra vez desde aquí o escribirlo en mayúscula y fíjese que ya lo cambió. Ahí vamos todos bien. Listo. El segundo, mire, ya me le colocó el B. Como yo lo dejé en minúscula, el objetivo me lo dejó en minúscula. Yo puedo volver aquí a inicio, a título, le digo modificar y le digo que tiene que ser en mayúscula, a ver dónde la ubico. Formato, párrafo, idioma, método abreviado. ¿Ya lo vieron? Ah, mire las mayúsculas. Listo. Aceptar. Objetivos. Si a mí por alguna casualidad le escribo desarrollar, fíjense que me lo inmediatamente así lo escribí en minúscula, ya lo tengo parametrizado y voy andando. No es como es, el B cuál era, ahora este va a C y entonces voy más adelante. Ya no necesito eso. De tal manera que cuando yo mande mi tabla de contenido, que era esta, y yo le diga aquí actualizar la tabla de contenido, ¿sí ven que de una vez me lo cambia? Porque, ¿qué pasa? Yo a veces cojo la plantilla y no borré todo y hago un trabajo y sobre ese trabajo vuelvo y empiezo y hago el otro. Pues una forma de actualizarlo es de esta forma. Entonces tienen la tabla, la cita, la referencia, la tabla de contenido. Más adelante mirarán cómo incluyen
las gráficas, los dibujos que le colocan el título al cuadro, que le colocan la numeración al cuadro, que hacen un índice de anexos, etcétera. Pero hasta aquí, ¿ustedes podrían arrancar a hacer un trabajo? Claro, ¿cierto? Ah, ese me quedó porque debo tener un subtítulo ahí. Cuando ustedes tienen subtítulos en ese caso, entonces ustedes vienen acá, por ejemplo, 2.1 objetivo general. Significa que por aquí debe haber un 2.2, pero usted dice, aquí van los objetivos, objetivos específicos. Enter. Entonces usted dice, bueno, estos son los objetivos específicos, tengo un subtítulo 2, vengo acá, subtítulo 2, no está parametrizado, título 1, título 2 tampoco. Nos toca parametrizarlo. Le damos en copiar formato. Sí, también. Eso usted le señala aquí. Ahí este computador, cuando uno no conoce, no le maneja el ya. Yo también hago esto, copiar formato y vengo y se lo coloco aquí. Y no me lo cogió. Cuando esto pasa, por eso es mejor que hacer. Venir acá, decir que voy a utilizar un título 2 y lo parametrizamos acá y le decimos modificar y el título 2 va a llevar Arial 14, listo, y entonces me vengo aquí a formato, le digo que la numeración, esta no me sirve, definir un formato, este no va a ser, este tiene que ser, ¿será este? Modificar, sí. Entonces le digo que es en Arial, que me lo coloque en 12, me lo coloque en negrilla, que sea automático. ¿Lo teníamos en mayúscula? Fuente, lo tenemos en mayúscula, ¿qué más nos falta? Aceptar. Y que se llama subtítulo, ¿cierto? Aceptar. Y no nos... Ah, se me olvidó colocarle 2.1, entonces acá este lo señalo y le digo inicio. Ahora, ¿dónde me quedó el subtítulo? Y no me colocó el modificar, formato, numeración. No, por aquí no es. No me lo cogió. No me deja hacer eso, pero no entiendo por qué. Sí, pero de parametrizarlo porque la idea no es ponernos a las 2 de la mañana a hacer esto, por ejemplo. Pero bueno, no me deja manejarlo, pero mi mensaje es que ustedes lo pueden hacer cacharreando el Word. La plantilla que hay de Norma Zapalla tiene parametrizados los títulos. Sí, 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 esa ya. ya la tiene parametrizada. Me preguntan que si la plantilla ya está parametrizada los títulos, sí.
Es esta. Y hay alguna duda donde podemos mirar las condiciones, porque si es título 1, pues lleva unas características. En el documento, este se llama la plantilla del documento, pero ahí mismo ustedes tienen, a ver si lo puedo abrir. ¿Cambió bien? Este documento dice pautas para la presentación de trabajos académicos basados en la norma APA. Entonces, mire, pautas, el papel, las márgenes, sangría, tarán, tan, tan. Los títulos, el encabezado, ¿qué debe ser encabezado? Entonces, ustedes cogen eso y lo empiezan a parametrizar. Título 1, clic derecho, modificar y empiezan a meterle estos datos, verifican. Si nos equivocamos, pues lo actualiza. Pero ahí tienen la información de la norma APA. Las citas, ejemplos de las citas. Es un documento que ustedes lo tienen para que lo usen. ¿Listo? ¿Qué más les cuento de los trabajos, el ensayo? Voy a intentar entrar al aula del año pasado para mostrar. ¿Qué horas tengo? Las 7:51. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy complicado, muy enredado. La profe nos ha dicho muchas cosas. Dígame la verdad. ¿Me puedo ir tranquila esta noche? ¿Está viendo esto, Andrés? Listo. Entonces aquí yo estoy entrando al aula del año pasado. Quiero solamente mostrarles cómo la plataforma Turnitin les va a leer a usted los documentos y cómo lo voy a ver, cómo los ve el docente. ¿Listo? Entonces, Turnitin. Entonces, miren, aquí están todos los trabajos de sus compañeros del semestre pasado. El nombre del estudiante, el trabajo, el identificador en Turnitin, está cuando fue entregado y mire, aquí me aparece el porcentaje. Pero me voy a ir a uno que tenga mucho porcentaje. Vamos a mirar este así por encima. No para, es solamente para que aprendamos, bueno. Entonces, ¿qué me dice Turnitin? Me dice que ya tiene el 61% de similitud. Entonces yo estoy en el trabajo. Yo le doy aquí al 61% y mire lo que hace la plataforma. Me dice, todo lo que me va coloreando es lo que me va diciendo objetivos. Oh. Entonces, mire, por ejemplo, si yo señalo este 4, me dice, ya que a través de ella se estudian los factores que intervienen en las realidades sociales me dice que este documento, ya que a través de ella se estudian los factores está en esta página. Si yo me voy a esa página, le doy aquí Enter, me abre la página y me muestra el documento completo. Ah, me sacó. ¿Me hago entender? Pero ustedes me dicen, pero profe, usted nos dijo en la tutoría que podemos traer el texto igualito. Pero hay que citarlo. ¿En el documento ustedes lo ven citado? O sea que, ¿qué?
Y ya que me dicen de la palabra plagio, a este nivel no vamos a hablar de plagio, vamos a hablar de similitudes. ¿Listo? Pero desde ya ustedes saben que lo que es cometer plagio es apropiarse de lo que dijo otro autor y decir que eso es mío. Es lo mismo que en otros términos es eso. Entonces no lo debemos de hacer, por eso es importante la cita. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo se va a dar cuenta ese profesor con tantos estudiantes de que yo copié idéntico de lo que dijo fulano Perencejo? La plataforma me lo dice. Cuando yo tengo un trabajo y hay trabajos ahí que dice, perdón, que dicen trabajos tiene el 80, el 90%, yo reviso, ¿lo citó? Porque lo pueden traer textualmente, ¿sí o no? Listo. Entonces, ¿lo citó? ¿Ahí está citado? No, no está. Ahora miremos, de eso debe estar en la página www.fusalmo.com. Vamos a ver si lo referenció. ¿Cómo está esa referencia? Pero ahí está el www. ¿Le faltó qué? El apellido, el año. Los felicito porque entonces hoy me voy contenta y puedo dormir bien de que me entendieron cómo se hace la citación. ¿Se dan cuenta? ¿Es fácil o difícil yo darme cuenta como docente si usted lo hicieron bien o lo hizo mal? Claro, porque tenemos la ayuda de las herramientas que tiene la universidad, o si no sería imposible. Pero como tenemos la ayuda, yo le puedo decir a este estudiante, perdón, ya para terminar, que en el mismo documento yo le escribo al estudiante. Vamos a ver si las cargó porque como esto es del semestre pasado. Miren, entonces yo aquí les digo a los estudiantes. Cita, faltó la cita, entonces si él le da aquí clic, le digo, se requiere citar la fuente consultada. ¿Qué significa citar una fuente? Quiere decir que usted pone expresamente dentro del texto que está escribiendo que tomó palabras, ideas o cifras de otra parte, de otro documento. Y también le cito de dónde lo estoy sacando yo. Acá, cada una de las notas que le colocamos ahí tiene una explicación. Falta el argumentar la cita, entonces le coloco, ojo, acuérdense, porque si usted no aprenden ahorita que en ese primer semestre, más adelante es implacable. Porque es muy fácil, porque todos nosotros tenemos acceso a la internet, tenemos acceso a mucha información. Entonces colocarlo ahí va a ser muy fácil también, pero háganlo bien, háganlo correctamente. Mi sugerencia desde hoy, si no entendieron hoy, mañana llegan, ¿cómo fue que dijo esta señora? Se me olvidó, profe, ¿cómo fue que me dijo? Y a eso voy a traer lo último, ya para cerrar. Un estudiante de séptimo semestre me dijo, profe, yo el semestre pasado perdí una materia, pero este semestre la estoy repitiendo y la profe no me cambió sino una pregunta, las otras son iguales a las que hice el semestre pasado. ¿Yo puedo utilizar lo que dije el semestre pasado en el trabajo actual? ¿Qué dicen ustedes? Es autoría de él. Entonces la plataforma, si lo utiliza la plataforma me lo va a mostrar. Muy bien. Debería yo decirle su nombre y una vez 5. Muy bien. Ustedes se pueden citar, claro, como pueden citar a sus compañeros, pero tienen que citarse porque si yo cojo mi trabajo, eso el profe no se da cuenta. Y eso lo coloco en mi trabajo actual y no coloco, que yo ya lo había presentado en un trabajo, se llama autoplagio. O sea, o sea, o sea, ¿me hago entender? Entonces, si ustedes hacen un trabajo en primer semestre y lo van a utilizar en quinto semestre, síguense.
Por eso es importante la plantilla. La plantilla tiene la primera página que la información me dice que ese trabajo lo hizo mientras estuve en la Universidad Santo Tomás, con el espacio académico de tal, con el docente tal, y quién firma ese documento. Ya ustedes empiezan a ser autores de su propio, de sus trabajos. Están ya empezando a correr la barrera del conocimiento porque ahí están aportando sus propias ideas. Entonces, si ustedes quieren utilizar información previa de otros trabajos, claro, háganlo. Cítenla, argumentenla porque es importante volverla a traer y háganla. Lo que hacen los autores cuando hacen un libro, le hacen edición 1, lo modifican, lo corrigen, edición 2, 3, 4 y continúan. Porque el tema les apasiona, les interesa y lo siguen desarrollando. ¿Listo? Muy bien, me alegra mucho haber conversado hoy con ustedes. Me alegra saber que como que sí nos entendimos. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, inquietud, no duden en escribirme. ¿A alguien le he demorado mucho la respuesta? ¿He sido oportuna? Bien, me alegra mucho saberlo. Cuenten con eso. Y, ¡ay, sí, por favor, gracias! Voy a finalizar la grabación. Entonces, muchas gracias a todos. Si eso quedó perfecto, mañana lo van a tener también en su aula. Bueno. Bueno, buena noche y muchos éxitos para todos. Chao.